Ahí está. Bien, este acto que vamos a realizar de hacer memoria del Señor Jesús. Y quería considerar un texto bíblico que nos ayude a poder enfocar nuestra mirada en el Señor. Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Precioso pasaje que podemos contemplar en la palabra de Dios, pero yo quería asentar nuestro pensamiento en las tres preguntas que se formulan en el texto bíblico. En primer lugar, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Conocemos y sabemos por la palabra de Dios que la ley, el decálogo que Dios había dado a Moisés, acusaba al hombre de su pecado. La ley era aquella que nos mostraba nuestra condición de pecado, nuestra miseria, nuestro error, nuestro desvío. La ley de Dios hacía esto y nos acusaba y nos denunciaba frente a un Dios santo, inmutable, sin igual. La ley nos acusaba frente a un Dios santo, 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 santo. Pero en Romanos capítulo 10, verso 4, cuando vino Cristo a mostrar el amor de Dios y a cumplir el plan de salvación, esta ley que nos acusaba y que nos hacía culpable fue tratada en la cruz del Calvario. Y dice 10:4 de Romanos, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahora bien, ¿qué queremos decir? Que al creer en Cristo Jesús como nuestro Salvador, Cristo ha imputado, ha puesto de su justicia en nosotros y Dios nos ve justo. Ya la ley no nos acusa, si bien nos muestra el error, ya no somos condenados porque la justicia de Dios por medio de Cristo, aquel que murió, se aplica a la vida del creyente. Y como dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El justo muere por los injustos para llevarnos a Dios y Él nos justifica ante el Padre, ante el Dios santo, 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 somos declarados justos. Aunque seguimos pecando y aunque nuestros pies se ensucian en el mundo, a veces Dios ha declarado que somos justos en Cristo. La ley nos acusaba, pero también hay una persona que nos acusa, y es Satanás.
Cuando vemos en la palabra de Dios, Satanás es el acusador de los hermanos. Allí en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, encontramos que él tiene esta actividad. Ante el trono de Dios, acusa a los escogidos de Dios. Él acusa. Te acusa a ti, me acusa a mí. Pero ¿saben qué? Hemos sido revestidos de la justicia de Dios. Y la acusación de Satanás frente al trono de Dios no tiene relevancia porque Cristo murió por nosotros. Y su justicia está en nosotros. Somos revestidos de su justicia. Esta doctrina tan importante que es la justificación, la gozamos, la tenemos en nuestra vida porque Dios está en nosotros por medio de su Espíritu. El justo por la fe vivirá. Y la ley que nos acusaba ya no tiene efecto en nosotros. Y Satanás, que también nos acusa frente al trono de Dios, ya esta acusación no tiene efecto frente al trono de Dios. ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice el texto bíblico. Pero, en segundo lugar, dice la otra pregunta, ¿quién condenará? ¿Quién condenará? Dice el texto bíblico. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos condenará? Nadie puede condenarnos porque Cristo pagó el precio por nuestro rescate, por nuestra redención. Dice el texto que Él murió, ¿sí? Murió por nosotros, el justo por los pecadores, anulando el poder de la ley y del pecado que nos acusaba y nos llevaba convicto a la condenación eterna. Cristo murió por vos y por mí, por usted y por mí. Pero no tan solo murió derramando su sangre en una cruz de vergüenza, de oprobio, en una cruz donde fue levantado entre cielo y tierra por amor a nuestras almas, sino que murió y también resucitó. Dice la Escritura que el poder de Dios el Padre le levantó de entre los muertos triunfante. Él, Cristo, puso su vida y la volvió a tomar. Tenía poder para hacer esto y venció al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, triunfando sobre la muerte. Pero dice el texto aún más, dice que está sentado a la diestra de Dios, está exaltado hasta lo sumo, como dice la Escritura. Se humilló hasta lo sumo, pero fue exaltado hasta lo sumo. Y tiene un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Él se humilló hasta lo sumo, pero fue exaltado hasta lo sumo también y está entronado a la diestra de Dios, el Padre. Cristo murió, Cristo resucitó, está entronizado a la diestra de Dios, el Padre. ¿Y saben qué? Intercede por nosotros, aboga por nuestra causa ante el Padre. Es nuestro abogado, aquel que aboga en nuestra causa. Dios nos ve a través de Cristo. Cristo es como el lente. Dios mira por Cristo, a través de Cristo, y nos ve santos, justos, puros. A la iglesia de Dios preparada como una novia ataviada para ser presentada ante el Rey, Cristo, en las bodas del Cordero, que todavía no ha ocurrido. Esto va a ser futuro. Pero esto es lo que hace Cristo por nosotros. Gloriosa obra del Señor Jesús. Murió, resucitó, fue entronizado e intercede por nosotros. ¿Quién? ¿Quién condenará con esta seguridad de salvación que tenemos en Cristo? ¿Quién condenará? Nadie puede condenar. ¿Quién acusará? Nadie puede acusar. Pero la tercera pregunta, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? Nada de estas cosas puede separarnos o cortar el vínculo de amor y de amistad que existe entre Cristo y los verdaderos creyentes. Y tenemos allí esa nómina. Ni la muerte, ni las cosas creadas pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada.
Nada puede separarnos del amor que es en Cristo Jesús. Somos suyos y Él es nuestro. Gloria a Dios, porque podemos gozarnos de esta unión indisoluble, porque Cristo, por medio de su Espíritu, está en nosotros y nosotros en Él. Gloriosa verdad de la palabra de Dios. No estamos solos, estamos con Cristo y nada podrá separarnos de su amor. Nada podrá separarnos de su amor. Pablo en una oportunidad se sintió muy solo. En su última defensa, próximo a morir, dice él de sí mismo, nadie estuvo a mi lado, dice Pablo. Pero el texto recalca, dice, pero el Señor estuvo ¿a dónde? A mi lado. El Señor estuvo a mi lado, dice Pablo, cuando estaba próximo a morir por causa de predicar el Evangelio. El Señor estuvo a su lado. Y aunque murió entregando su vida por causa del Evangelio, por predicar el Evangelio, aquel emperador Nerón le cortó la cabeza, entregando su vida, el Señor estuvo a su lado. Y como lo estuvo con Pablo, como lo estuvo con grandes hombres de Dios, estará con nosotros. Pero yo quiero que en esta tarde, noche, pueda resonar estas tres preguntas en nuestro corazón y dar gloria a Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Quién condenará? Nadie puede condenar. ¿Quién separará del amor de Dios? Nadie puede separarnos. Todo esto que gozamos como creyentes, como hijos de Dios, todo el mérito, toda la gloria, toda la alabanza, toda la fuerza, todo el poder, todo el imperio, toda la sabiduría es de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria sea su nombre por el hecho incomparable de la cruz y el Calvario. Que podamos adorarle con todo nuestro corazón y al participar de los símbolos recordar la obra preciosa de la cruz. Recíbanlo como un saludo afectuoso de los hermanos en Parque Casas. Bueno, es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Mi familia se compone de mi esposa, tengo 3 hijos, 1 en el cielo y 2 con nosotros, así que esa es mi familia. Acepté al Señor desde muy pequeño, a los 8 años de edad, y siempre estuve en los caminos del Señor. Conocí a mi esposa, ella era de la iglesia en Barrio Sarmiento, y nos casamos en el 2011, y bueno, aquí estamos sirviendo al Señor, y es un gusto poder compartir lo más excelso sobre la faz de la tierra, que es la palabra inconmovible de Dios. Vamos a reflexionar juntos en un tema que he titulado La gracia de Dios en la vida del creyente. Ese va a ser nuestro título que nos va a dar el marco de nuestra meditación en esta noche. La gracia de Dios en la vida del creyente. Y el texto base va a estar tomado de la epístola o la carta de Tito, que es una carta pastoral, así se llama, en el capítulo 2, ese va a ser nuestro capítulo base para la meditación en esta noche. Algunas consideraciones generales acerca de la carta. Fíjense en que, bueno, el autor es Dios, obviamente. Pablo es el que escribe a Tito, este hombre que estaba en cierta forma llevando adelante la iglesia y hace un montón de encargos, de pedidos, de encomendaciones a Tito para que él pueda ordenar algunas cosas en la iglesia de Dios. Y está dirigida también a los hermanos sobrevedores, a los ancianos, y da consejos acerca de cómo conducirse en la casa de Dios. Ese es el tema principal, el orden en la iglesia de Dios. La fecha aproximada de la escritura de esta carta es en el año 65 después de Cristo, escribe el apóstol Pablo. El contexto histórico es este, y las consideraciones generales de la carta es una epístola pastoral, así la llamamos, o está
denominada como una de las cartas pastorales a Tito. Hay una lista de condiciones requeridas para los ancianos, para aquellos que dirigen, guían, presiden la iglesia de Dios, las iglesias locales, en este caso la iglesia donde se encontraba Tito. Subraya la sana doctrina, donde Tito debía tener en alto la enseñanza sana, la buena doctrina. Declara las obligaciones éticas de los hombres y de las mujeres mayores, los jóvenes y los siervos, cómo debían conducirse, cuáles debían ser sus características. Es una carta muy, muy nutrida de enseñanza bíblica para una iglesia local. También hace advertencias sobre las falsas enseñanzas o las enseñanzas falsas que se levantaban en aquel momento por diferentes falsos maestros que se introducían en la iglesia de Dios y querían pervertir, torcer, doblar la buena doctrina del Evangelio o la buena enseñanza que Pablo impartía y en este caso le aconsejaba a Tito. Vamos a tener la lectura del capítulo 2, por favor. Tito, capítulo 2. Dice así: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Aquí está el celo de tener en alto la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Qué importante es el ministerio de la mujer en medio de la iglesia, ¿no? Dice el verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes, importante los jóvenes en la congregación, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, prestándote tú en todo como ejemplo, presentándote tú en todo como ejemplo, de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Precioso pasaje de la Escritura que nos enseña a cómo conducirnos en la casa de Dios. Allí vemos a los ancianos, los obispos, que tienen una tarea y que tienen una función y que tienen designada cómo realizar esa función. A las ancianas, a las hermanas en edad, esta tarea de acompañar, de enseñar, de motivar, de ser maestras del bien en medio de la congregación. Qué importante que son nuestras hermanas mayores, que enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos, a realmente adornar la doctrina de Dios. A los jóvenes que a veces nos rebelamos, que somos rebeldes, que muchas veces cometemos errores por nuestras torpezas, también el apóstol da sugerencia a que sean ejemplo, a que puedan sujetarse, a que sean irreprochables en el modo de cómo deben conducirse. A los siervos, aquellos que están bajo autoridad, también a no ser respondones, a realmente vivir como es digno del Evangelio. Consejos prácticos que adornan la doctrina
para que nadie pueda hablar mal del mensaje de Dios, que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tu conducta y mi conducta y la conducta en medio del pueblo de Dios debe ser una conducta de acuerdo a los principios y a las bases bíblicas para poder adornar y que nadie pueda señalar con el dedo y que nadie pueda acusar a aquellos que se conducen fielmente por la palabra de Dios. Pero en el texto encontramos una joya en medio de este capítulo, la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de un Dios que da sus dones, que comparte su amor con el hombre, que quiere manifestarse al hombre pecador. La gracia de Dios. Dios se ha manifestado en su gracia, en su amor, en su soberanía, en su misericordia. Él se ha dado a mostrar, se ha manifestado. La gracia de Dios, lo que es Dios, dice la Escritura, se ha manifestado. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quiénes? A todos aquellos que creen. Fíjense en esta escalera descendente de Dios hacia el hombre. Dios es el que se inclina a buscar al hombre perdido. Dios es el que se inclina a mostrar su amor y misericordia al hombre pecador. Su gracia fue manifestada, esto lo dice el verso 11, para salvación a todos los hombres. Cuando hablamos de hombres, estamos hablando en un término genérico, hombre y mujer, como creó Dios en el principio, varón y hembra los creó. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Ahora bien, y aquí comienzan a ver algunos verbos que son dignos de considerar. En primer lugar, teniendo en cuenta que la gracia ha sido manifestada para salvación a todo hombre, aquellos que somos creyentes, hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, salvos por pura gracia y siervos por puro amor, debemos renunciar. Dice allí el texto 12, esto nos enseña, la gracia de Dios nos enseña a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En primer lugar, este verbo que aparece es renunciar. Y cuando comenzamos a vivir la vida cristiana, hay cosas que debemos dejar. Hay cosas que deben quedar en el pasado porque Dios hace una nueva creación y no podemos volver atrás. No podemos estar bajo el yugo del pecado, bajo la mala conducta, bajo la esclavitud que tenía nuestra vida al no conocer a Cristo. Debemos renunciar. Y aquí el apóstol hace dos menciones. ¿A qué debemos renunciar? En primer lugar, a la impiedad. El creyente, el Hijo de Dios, no puede vivir una vida que no sea piadosa. Debemos renunciar a la impiedad. La impiedad es el desapego o olvido o abandono de las cosas santas que vienen de parte de Dios. Esto es impiedad. Por eso la Biblia nos enseña que están aquellos que son impíos, que no quieren saber nada de Dios, que dan las espaldas a Dios y que caminan su vida y su camino como les antoja. La Biblia nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y también a los deseos mundanos. Podemos hacer una larga lista de estos deseos mundanos. Por ejemplo, la codicia. Hoy en día está tan en moda, tan en boga la codicia, el poder, el placer, la fama, tener poder. Miren, este mundo puede encandilar con sus luces, con el placer, con la fama, con la codicia, con el dinero, con tener algún lugar, un lugar de poder. Pero todo esto se desmorona, se cae ante la presencia de Dios. ¿Saben qué? Yo quería hacer alusión allí al Salmo 73, que es el Salmo de Asaf. Y Asaf era una persona, un hombre que temía a Dios, pero en una oportunidad hay una crisis espiritual en su vida y dice, en vano he limpiado mis manos con agua pura. En vano, porque dice, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Tuvo envidia de aquellos que no temían a Dios. Y él comienza a plantear en el Salmo, dice, sus ojos se saltan de gordura, su lengua pasea la tierra, logran con creces los antojos del corazón.
Y Asaf se plantea, ¿por qué, Señor? ¿Por qué las personas que no creen en ti, que están tan lejos de ti, le va bien y a mí no me va bien? Miren, los propósitos de Dios son eternos y tiene Dios un plan para usted y para mí. Pero Asaf se planteaba y tenía esta crisis espiritual. Pero cuando va avanzando en el Salmo, luego reflexiona y dice, tan torpe era yo. Era como una bestia delante de ti. Era como una bestia delante de ti. Dice, los harás caer de repente. Aquellos que no creen en ti van a quedar desolados. Van a quedar desolados. Y dice él que hasta entrando en el santuario de Dios, entrando en la presencia de Dios, comprendió el fin de aquellos que no temían a Dios. Pero lo importante, queridos hermanos, es que tu conducta y mi conducta vaya en ascenso, en crecimiento, y que mi vida espiritual pueda tener cambios espirituales a lo largo de mi vida. Debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Es un desafío para la vida del creyente, es un desafío para tu vida, para mi vida, para aquellos que queremos seguir a Cristo, a nuestro Maestro, a nuestro Señor. Debemos crecer. No debemos ser igual que ayer, sino que cada día tenemos que ser mejores hijos, tener más compromiso con el Señor, más santidad, más oración, más lectura de la palabra de Dios, más búsqueda intensa de nuestro gran Dios. En primer lugar, queridos hermanos, primer punto a reflexión, debemos renunciar a los deseos mundanos y a la impiedad. En segundo lugar, el texto bíblico nos indica a que debemos vivir en este siglo y hay tres conceptos importantes que se desprenden del texto. ¿Cómo debemos vivir? Hay una cronología, podríamos decir, una línea histórica en nuestra vida. En un momento determinado, ¿qué ocurre? Nacemos. Luego, ¿qué pasa? Crecemos. Nos reproducimos y Dios nos da la gracia de tener hijos, ¿no? Y luego, ¿qué ocurre? Morimos. Pero esto no es el todo del hombre. Hay algo mayor. Es vivir la vida de Dios. No es transcurrir el tiempo cronológico, histórico, sino es poder tener un propósito y un plan establecido por Dios aquí en la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el plan de Dios para nuestras vidas? Bueno, hay una voluntad genérica en la palabra de Dios, pero hay propósitos establecidos para cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay personas que Dios las llama para misionar, para predicar el evangelio en diferentes lugares. Dios tiene un propósito para ellos. Dios tiene un plan establecido y para vos y para mí también lo tiene. Pero debemos vivir ¿cómo en esta vida? Y hay allí tres conceptos, como decía. En primer lugar, sobriamente, teniendo dominio de sí mismo. Esto nos habla de nuestro carácter, de cómo debemos conducirnos, de cómo debe ser nuestra manifestación en la vida de un hijo de Dios. No debemos vivir como así, como que si fuese el aire gratis. No, Dios demanda y pide cosas importantes de usted y de mí. Debemos vivir sobriamente, con dominio propio, con dominio de sí mismo, con un carácter refrenado, subordinado, debajo de la palabra de Dios. Como también debemos vivir justamente con los demás. Miren, Dios dice en el Antiguo Testamento, es importante vivir con justicia en este mundo, donde no hay justicia, donde encontramos realmente mucha injusticia en nuestro mundo actual. Dios nos manda a vivir justamente con los demás, con nuestro prójimo, a realizar justicia y a andar en justicia y ser justos. Dice el profeta, me ha mostrado el Señor lo que quiere y lo que espera Él de mí, hacer justicia, misericordia y humillarme ante la presencia de nuestro Dios. Ahora bien, el tercer concepto es vivir piadosamente, lo contrario de lo que vimos al principio, tener devoción, búsqueda intensa a las cosas espirituales. Querido hermano, este es un ejercicio día tras día, ¿no? Es una disciplina
que debemos realizar los hijos de Dios. Miren, les confieso que hay días que no tengo ganas de leer la palabra, que mi mente está turbada, que mi pensamiento vuela por otro lado, pero debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Debemos someternos bajo la guía y autoridad del Espíritu Santo. Debemos esforzarnos a poder vivir vidas piadosas, apegadas, unidas, fusionadas con nuestro gran Dios. Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. ¿Cómo podremos sobrevivir una vida espiritual lejos de Él? Imposible, imposible. ¿Cómo debemos vivir? Sobria, justa, piadosamente. Verso 12 del capítulo 2. En primer lugar, habíamos visto el primer punto. ¿Cuál era? ¿Cuál era el primer punto? Renunciar. Muy bien. El segundo punto, vivir. Vamos a ver el tercer punto, aguardar. Miren, a nadie le gusta esperar, ¿no? Cuando vamos al supermercado, al almacén, y vemos esa cola interminable que tenemos por delante, nos quejamos, ¿no? A nadie le gusta aguardar, esperar. Pero ¿saben qué? La Biblia nos pide esto, aguardar, a esperar, con paciencia. ¿Qué cosa? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Versículo 13 del capítulo 2. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y cuál es la esperanza bienaventurada que tiene el creyente? ¿Cuál es, hermanos? Que Cristo va a volver. Dice Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto, presto, decía la versión antigua del 909. He aquí yo vengo presto, pronto, con mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor mismo prometió volver. Cuando estaba con sus discípulos allí en el monte, cuando fue alzado y una nube le tapó, le cubrió, Él dijo que iba a regresar de la misma forma que se había ido, a buscar a los suyos, y cuando vemos la palabra de Dios, encontramos que Cristo va a volver. Que los muertos en Cristo resucitarán primero, y quizás los que estemos vivos recibiremos al Señor en las nubes. Lo que está muerto será resucitado, glorificado los cuerpos, y estaremos con el Señor para siempre. ¡Qué esperanza gloriosa, magnífica, única, sin igual que tenemos en Cristo! Es la esperanza bienaventurada, y un día Dios se va a manifestar con toda su gloria. Con toda su gloria. Las tumbas reventarán y los creyentes saldrán con un cuerpo incorruptible a la gloria, a la casa del Padre, a la casa eternal en los cielos. Y entraremos allí para estar con el Señor para siempre. Pero ahora bien, debemos aguardar, debemos esperar, como si fuese mañana. No sabemos el día ni la hora que el Señor va a regresar, pero debemos esperar. Debemos poner nuestros ojos en el cielo, en las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscad las cosas de arriba. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando nuestra vida comience a ejercitar estos consejos prácticos de la palabra de Dios, vamos a tener un panorama más claro, una vida más luminosa, más llena del Señor, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, viviendo en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Este es el desafío, queridos hermanos. Este es el desafío para la vida del creyente. Pero ahora bien, cerramos este tema de reflexión y de consideración con el broche de oro, con el moño, podríamos decir, de este pasaje. Dice allí el texto que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos, para redención, para comprar, para perdonar nuestros pecados. Allí en el verso 14 dice,
quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El objetivo de Dios es de redimir, de salvar, de pagar el precio de nuestro rescate para que nuestra vida tenga relevancia en medio de este mundo tan oscuro y tan malo. Y dice el texto que Él quiere purificar a su pueblo para que sea un pueblo propio. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente le pertenecemos a Dios. Solamente le pertenecemos a Él. Él nos cela con un celo santo y no comparte su gloria con nadie. Y quiere que la iglesia de Dios camine con potencia, que tenga la imagen y el carácter de su Salvador, de Cristo el Señor, porque Él nos redimió, porque Él nos compró y quiere purificarnos, porque quiere un pueblo propio y un pueblo celoso de buenas obras. Buenas obras para con Dios, en manifestación de nuestra salvación. Las obras es la manifestación de nuestra salvación. Cuando vamos al libro de Santiago encontramos este concepto, ¿no? Mostrar lo que creemos con nuestras obras, ¿no? Y realmente es este el desafío para la iglesia de Dios hoy. Repasando los 3 puntos, queridos hermanos. Dice que el creyente debe, en primer lugar, renunciar a la impiedad. En segundo lugar, vivir una vida piadosa. Y en tercer lugar, aguardar la esperanza bienaventurada. Estas son las joyas que se desprenden del texto que hemos leído, queridos hermanos. Y es un desafío para usted y para mí. La gracia de Dios en la vida del creyente. ¿No es esto algo digno de considerar? Claro que sí, queridos hermanos. El Dios de toda gracia, de todo amor, de toda bondad, demanda, pide, exige de sus hijos una vida que se parezca cada vez más a su Salvador. Pero 2 textos para terminar en esta noche. Dice Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, hablando de Cristo, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a manifestar la gracia y la verdad de Dios. No hay otro ser sobre la faz de la tierra que haya mostrado los atributos y la persona de Dios en una forma tan perfecta como Cristo. Cristo vino a revelar, a correr el velo y para que los hombres y las mujeres puedan conocer a Dios. Y Juan capítulo 1, verso 17 dice, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio ¿de quién? De Jesucristo. Ahora yo quiero preguntarte en esta noche, y quiero que una vez más tengas tu mirada hacia tu interior. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Cristo para tu vida? ¿Es el Cristo histórico que murió, que lo sepultaron, que resucitó? ¿Quién es Cristo para ti? Él vino para que hoy usted, tenga la posibilidad de tener vida y vida eterna. Dice la Escritura en San Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es necesidad, es una imperiosa necesidad que hoy conozcas a Cristo, porque en Él está la vida eterna. Porque Él murió y resucitó para nuestra justicia. Solamente en Cristo está la salvación del hombre perdido, condenado, pecador. No hay otro camino que nos lleve a Dios, porque el Señor Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora bien, no es solamente tener un conocimiento intelectual de quién es Cristo y lo que hizo, sino es tener un conocimiento experimental
¿Qué quiere decir esto? Debes recibir a Cristo. Debes tener una decisión personal. Debes creer, poner la fe en Cristo Jesús, que es la que va a abrir la puerta a la salvación de Dios. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo, aquel que murió. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En este propósito de Dios de salvación, hay dos grandes cosas que el hombre debe hacer. En primer lugar, creer. Depositar su fe en Cristo, sabiendo que Él puede salvar, que puede perdonar, que puede dar vida eterna y que esa verdad inconmovible se aplique a mi vida. Fe. Y en segundo lugar, arrepentimiento. ¿De qué? De nuestros pecados, de nuestra maldad, de nuestra inmundicia, de nuestro desvío a Dios. Arrepentimiento y fe. Dice la Escritura, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Qué cosa? Tiempos de refrigerio. Seguramente, si no eres de Cristo, tu vida no es un refrigerio. Tu vida es un mar de males y de espinas y de obstáculos. Si no tienes a Cristo, tu futuro está en peligro. Porque el día que te toque partir de esta tierra, ¿dónde irás? Es una mentira aquel dicho que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. Es una mentira, porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y tanto eternidad para salvación como eternidad para condenación. No hay otro camino. Hay dos caminos, uno pequeño, angosto, uno ancho y espacioso que lleva a la perdición. ¿En cuál estás vos? ¿Cuál es el camino que transitas hoy? Si es el ancho, te llevará a la perdición. Pero si es el angosto y el pequeño, si has entrado por la puerta estrecha que es Cristo, por medio de la salvación en Él, el destino es la gloria eterna. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es el Señor Jesús para tu vida? Muchos de nosotros hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador y tenemos una esperanza bienaventurada. ¿Pero de qué es de tu vida? ¿Qué será cuando salgas de acá? ¿Seguirás en tu camino? Cree en Cristo. Deposita tu fe en Él. Arrepiéntete de tus pecados. Dice la Escritura, Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra, nuestros corazones, para que esto que hemos podido meditar con flaqueza quizás, con debilidad, pueda ser de bendición, Dios lo tome y lo aplique en nuestras vidas. Que así sea. Amén.